Me llamo Raúl Capín, entonces me acaban de invitar aquí a que venga a hablar y bueno, me ha parecido interesante porque en este debate que hay ahora de España y Cataluña, todos estos discursos que se montan, yo sin ser catalán y viniendo de Madrid, y nunca digo de España porque me cuesta mucho reconocer al Estado español. Prefiero decir que soy castellano antes que español porque existen muchas diferencias para reconocer a un Estado tan represivo con Cataluña y con el resto de pueblos que hay en el Estado español, ya sea en Euskal Herria, ya sea en Andalucía, en Galicia o en Asturias. El comportamiento del Estado español y de la oligarquía que es la que lo mantiene es represiva contra todo tipo de ciudadanos. Con respecto a lo de el IBEX 35, aquí realmente les da igual. Les da igual que Cataluña sea independiente o no. Lo que no les da igual es perder una monarquía que les da dinero en Arabia Saudí, en Latinoamérica, les cierra negocios en otro lado. Entonces, digamos que es un amigo interesado necesario, que tienen una simbiosis. Y entonces es la monarquía la que dice, no, es que yo Cataluña es España. O sea, es más, yo creo que si vienen de China y dicen, te compro Cataluña, se la venden. ¿Entiendes? A lo mejor tendríamos que estar llamando a los rusos, a los chinos, para que pagasen a la monarquía y hiciesen un Sahara 2.0 o algo así, sería más fácil, ¿no? Pero yo mi valoración, no sé si el resto la ve así, es que el gran problema que tenemos es esa monarquía. Porque hay ese interés con el IBEX 35. Los partidos que están en el gobierno te van a poder acusar de rebelión, de terrorismo, te van a poder acusar muchas cosas, porque lo que están haciendo es traer ese delito de rebelión que, si no tienen claro que se lo pueden imputar a unos señores del gobierno catalán que estaban en ese momento, quieren extender ese delito de rebelión y de terrorismo a toda forma de protesta. A toda forma de protesta significa que te van a poder acusar y son unas penas de 20 años de cárcel, ¿no? Que hunden vidas de personas y de familias. Esto me molesta cuando toca derechos. Cuando es el derecho a una sanidad universal que debemos de tener. Para mí fue una vergüenza, por ejemplo, estar de huelga de hambre, estar en Francia y darme cuenta que mi tarjeta de Cataluña de sanidad no me valía, que tenía que tener la internacional, y digo, coño, pero si no sois capaces ni siquiera en un Parlamento Europeo de defender la sanidad que sea universal en Europa, no sois ni capaces de eso. Digo, pero entonces, ¿qué cojones estáis haciendo ahí? ¿Qué van a estar haciendo por el business? Que es lo que hacen todos, a ver de dónde puedo sacar, cómo me reparto la pasta, y mientras tanto te venden que están luchando por tus derechos y aquí pues no pasa nada. La llibertat no es demana, tenim el dret a decidir. Vota el que et doni la gana, tant val el no com el sí. Si és cert que en democràcia de tot es pot parlar clar, com és que a alguns no els hi fa gràcia que vulguem anar a votar? Sense dictadura no els hi fa gràcia als espanyols, que ens imposen la cultura tant si vols com si no vols. Por derecho de conquista ens van fer passar el Borbó. Ho tenim, I ara, amb tants a la vista, engollim Constitució. Yo era preso en prisión de Llavenes. Yo estuve con Junquera, con todos los presos políticos. Y yo admiro mucho Junquera, porque Junquera me daba clases de filosofía cada domingo, y todos los internos, todos mis compañeros, y siempre nos daba consejo y siempre jugaba fútbol con nosotros. Y todo, también ellos son muy buena gente, y la verdad siempre colaboraba con nosotros, siempre nos daba consejo y eran muy humildes, muy humildes. Yo la verdad doy las gracias a Oscar, siempre quería participar y dar mi solidaridad hacia los presos
políticos. Pero hoy Oscar me ha dado esta ocasión para venir aquí. Un CIE, un centre d'internament d'estrangers, és un centre que no és penitenciari, sobre el paper és un centre no penitenciari, on es reté a les persones que tenen una ordre d'expulsió del país. Ens deien que era l'Europa de les llibertats, que era una Europa inspirada en els principis humanistes, que era una Europa on podríem circular sense passaport, que tot seria una Europa de llibertats. Era una gran fal·làcia, era una gran mentida. Aquesta Europa que es va dissenyar, la Unió Europea que es va dissenyar com una Europa fortalesa, amb llibertat de circulació per les persones i sobretot pel capital, però sobretot la gran fal·làcia, la gran mentida és que no es va dir prou, no es va saber prou, que en realitat s'estava dissenyant una Europa fortalesa. Agrair-vos el ser aquí, siguem molts o siguem pocs i hem de seguir venint, això no ho oblidem mai, i ara d'aquí una estona ja comencem a organitzar-nos per sopar, però els que no us quedeu a sopar és igual, quedeu-vos una estona i prengueu alguna cosa, sí? I tindrem aquí un meravellós grup de música, el Super Mirafiori, que ens vindran a deleitar amb música de la bona d'aquí una estoneta també. Gràcies a tots. Sit down, it's just dark. He smiles politely back at you. You stare politely around. At first I was afraid, I was petrified. Keep thinking I could never live without you on my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walking to find you here with that look upon your face. That you have changed the stupid love, should have made you left you here. If I know for sure for a second you'll be back to bother me, cause I know walk on the door, just turn around now, cause you're not welcome anymore. But you're the one who tried to make the big goodbye. I think I'd crumble, I think I'd let